Dile al que está junto a ti, palabras de libertad. Dile, palabras de libertad. Y hoy se llama así la prédica de hoy. Me permití titularle así. ¿Cómo? Palabras de libertad. ¿Está listo para escuchar palabras de libertad? Hace unos días leí la historia de un pastor que vive en Estados Unidos y lo invitaron a predicar a China. Y usted sabe que en China no se puede predicar la palabra. Está prohibido predicar la palabra. Está restringido que la gente se reúna para adorar a Dios. Está prohibida la venta de las Biblias. Está prohibido reunirse como usted y yo lo hacemos. Pero dice este pastor estadounidense que lo invitaron a una iglesia en China a predicar y él aceptó con mucho gusto pese a estas circunstancias. Y voló a China muchas horas y cuando llegó a China lo recibió el pastor local de la iglesia, lo abrazó y le dijo, bienvenido, vámonos a la iglesia. Tomaron un autobús 5 horas del aeropuerto de China, de Beijing, a otra ciudad de China. El pastor le dijo, ¿falta mucho? Y dijo, no, ya casi. Vamos a tomar un caballo, 2 horas. Tomaron un caballo 2 horas y el pastor dijo, ¿falta mucho? Yo ya casi, pastor. Nada más nos falta caminar otras 2 y llegamos. ¿Ve esa montaña que está allá? Ahí está la iglesia. Y el pastor dijo, ok, vamos. ¿Caminaron cuánto? 2 horas. Subieron un monte, una montaña, 2 horas hasta que llegaron a la iglesia. El pastor, un poco cansado y sudoroso, le dijo, qué bueno que ya llegamos. Perfecto, era de noche ya. Y el pastor local le dijo, bueno, pues bienvenido, pastor, a la iglesia. Y el pastor preguntó, ¿y dónde está la iglesia? Y dijo, aquí donde usted está parado, aquí es la iglesia. El pastor estadounidense dijo, pero pues no hay sillas, no hay bancas, no hay púlpito, no hay pantalla, no hay luces, no hay bocinas. Amén, gloria a Dios. Y el pastor local le dijo, sí, si quiere ya vayas a dormir para que mañana podamos empezar el culto. El pastor preguntó, ¿y a qué hora es el culto? Para saber a qué hora levantarme. El pastor local le dijo, empezamos a las 6 de la mañana. El pastor norteamericano dijo, bendito Dios, a las 6 de la mañana. Le dijo, sí, ¿por qué? Dice, porque es la única hora que la policía no puede venir a buscarnos. Es la única hora que tenemos para reunirnos. Es la única hora que la gente puede llegar a escondidas hasta aquí, hasta el monte. La gente camina 2 o 3 horas para llegar a la iglesia. Empiezan a caminar a las 4 de la mañana o a las 3 para llegar aquí a las 5 o a las 6. El pastor dijo, ok, nos vemos a las 6. El pastor local le dijo, déjeme darle un consejo, pastor. Yo que usted llegaba a las 5, porque la gente, aunque empiece el culto a las 6, llega a las 5. Y el pastor norteamericano dijo, con mucho gusto ahí estaré. El pastor local le dijo, por favor, gracias por venir. Gracias por darnos esta palabra. La necesitamos. Necesitamos que usted nos diga. Necesitamos que usted nos enseñe. Necesitamos que usted nos oriente. Necesitamos que usted nos dé palabras de libertad. Se fueron a dormir y a la mañana siguiente el pastor se levantó a las 4 de la mañana. Se bañó, se peinó, tomó un cafecito y a las 5 de la mañana salió de su habitación a donde estaba la iglesia a unos pasos. Era un cuartito chiquito, 3x3. Dice el pastor que él llegó a donde iba a ser la reunión y se asomó por la ventana y del monte se veían unas pequeñas luces así a lo lejos, unas pequeñas lucecitas que indicaban que la gente venía subiendo la montaña. Entonces se asomó y el pastor local salió y le dijo, ¿ves esas lucecitas? Es la iglesia que viene caminando, mire, allá vienen estos y allá vienen aquellos y hasta allá vienen aquellos. Y dijo, ¿cómo? Las 5 de la mañana ya vienen caminando. Sí, pastor. A las 5:30 de la mañana estaba llena la iglesia. El pastor se quedó sorprendido de lo que estaba viendo y dijo, gracias a Dios por esta iglesia. Porque aunque tienen tanta restricción para hacerlo, están aquí. La gente llegó, lo saludaba, lo abrazaba, como saludamos aquí en la iglesia de Manuel, y la gente le decía, gracias, pastor, por venir desde Estados Unidos para compartirnos la palabra, para enseñarnos a adorar a Dios. Gracias, pastor. Entraron a la iglesia en un sigilo, en un silencio,
poco a poco, porque no se puede hacer eso en China, porque la gente se va a la cárcel, porque la gente tiene problemas legales realmente serios por reunirse como usted y yo lo hacemos. Entonces, bien, empezaron la reunión. El pastor local dijo, bueno, empecemos la reunión. Por favor, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13. Y todos, sin abrir la Biblia, porque no tenían Biblia, dijeron, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Alguien viene por primera vez hoy?, dijo el pastor. Una señora levantó su mano y dijo, yo vengo por primera vez. Muy bien. Alguien, diáconos, ayúdenos. Vino el diácono y agarró un cachito, una hojita de la Biblia, ya muy arrugada, muy viejita, y se la regaló, una hojita que le habían arrancado la Biblia, se la regaló con San Juan 3:16, que usted sabe qué dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La mujer se impactó con la hojita que acababa de leer y el pastor le dijo, hermana, es la palabra de Dios, hágame un favor, léalo y apréndaselo y regrésame la hojita, porque si usted lleva esta hojita y se la encuentran, la policía la pueden meter a la cárcel. Todos los que estamos aquí nos sabemos de memoria casi toda la Biblia. La mujer la leyó, se la aprendió y regresó a la hojita que volvieron a guardar dentro del piso escondida. El pastor gringo se quedó sorprendido y dijo, wow. El pastor local dijo, ahora pasemos a la alabanza. Un hermano, el de la alabanza, hermano Rafa, le dijo, le toca. Vino el hermano Rafa y sacó un radio chiquitito de transistores, muy pequeñito, que apenas se escuchaba, de pilas. Le puso play y se escuchó. Ya al estar aquí, delante de ti, te adoraré, postrado, mi corazón te adoro, Dios. Pero cantaban bajito. La gente empezó a llorar en la iglesia y levantaban sus manos y el pastor les decía, más bajito. Y en lugar de dar sus palmas, solamente levanta tus manos así. Hazlo conmigo. Y la gente empezó a llorar. Y el pastor norteamericano se quedó sorprendido. El pastor local le dijo, pastor, gracias. Ahora, después de este tiempo de alabanza, por favor, compártanos la palabra. Por favor, enséñenos cómo se adora el Señor en Estados Unidos. Enséñanos cómo se adora al Señor en México. Enséñanos cómo se adora al Señor en el mundo. El pastor norteamericano tomó el lugar y le dijo, pastor, yo no puedo hacer eso. Yo no tengo nada que enseñarles. Al contrario, allá tenemos mucho que aprenderles, porque el amor de Dios y su fe se lleva aquí en el corazón y no se necesitan bocinas, ni templete, ni púlpito, ni sillas. Se necesita un corazón dispuesto a escuchar palabras de libertad. Aleluya. Dáselo fuerte al Señor. ¿Estás listo para escuchar palabras de libertad? Y el pastor gringo le dijo, ¡qué barbaridad! ¿Quieres que te diga cómo es la iglesia en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, Italia? El culto es a las 11 y llegamos a las 12:15. Tenemos sillas acoginadas y no se llenan. Tenemos un hermoso equipo de alabanza y a veces nos da flojera cantar. Y ya con esas, ¿no? Ya para qué les digo. Las palabras de libertad, hermano, sirven no para hacernos libres físicamente de una cárcel, de un lugar de opresión. Las palabras de libertad nos sirven para libertar nuestro corazón. Y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso la palabra de hoy se llama así, palabras de libertad. Y vamos a basarnos en Filipenses capítulo 4. Podemos ver la que sigue, por favor. Filipenses capítulo 4 es una carta que escribió el apóstol Pablo, un antes, chicos, por favor,
que escribió el apóstol Pablo en el año 60 aproximadamente después de Cristo. Él estaba en Roma y le escribió a la iglesia de Filipos, por eso se llama Filipenses. Como dijeran, Pablo le escribió a los emanuelenses, Pablo le escribió a los filipenses de Filipo, que fue la primera iglesia que fundó en Europa, en la región de Macedonia, al norte de Grecia. Pablo le escribe una carta a la iglesia de Filipo, a los filipenses, y les dice lo siguiente en el siguiente slide. Filipenses 4, capítulo 1. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Filipenses 4, capítulo 1, verso 1. Así que, hermanos míos, diga conmigo, tócale el hombro a que está junto a ti. Dice, esta palabra es para los filipenses, pero también para ti. Palabras de libertad. Le dijo Pablo a los filipenses, así que, hermanos míos, amados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Y lo subrayé con negrita, porque es la palabra que quiero subrayar con usted. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes en el Señor. Ruego a Evodia y a Sintique, dos mujeres que se peleaban en la congregación, que no se peleen, que sean de un mismo sentir en el Señor. Y le dice también a otra persona llamada Clemente que busque al Señor, porque es importante que si todos buscamos al Señor, ¿estaremos dónde? Escritos en el libro de la vida. Usted sabía que cuando muramos y lleguemos al cielo, dice la Biblia que sabrá abrir un libro, que es el libro de la vida. Y si tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, dice la Biblia que tu nombre y el mío están escritos en ese nombre del libro de la vida. Pero ¿qué pasará con aquellos que no estemos escritos en ese libro de la vida? Léanlo en su Biblia. Pero Pablo le dice al pueblo, Filipenses capítulo 4, verso 4. Diga conmigo, alégrense. Dile al que está junto a ti, alégrate. Con el que está atrás de ti, alégrate. Dile a tu corazón, corazón, alégrate. Alégrate siempre en el Señor. Insisto, alégrate. Alégrate, te insisto, le dice Pablo. Imagínate a Pablo escribiendo ahí desde su mesita, alégrate en el Señor. Te insisto, Alex, alégrate. Te lo insisto, Alfonso, alégrate. Te lo insisto, Paco, alégrate, 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 Miriam, alégrate, Tete, alégrate, Iván. Te lo insisto, alégrate, te lo insisto, alégrate. Y usted puede decir, bueno, pues ¿qué le pasará al Pablito, no? ¿Por qué tanta insistencia en que nos alegremos? Y quiero darte contexto. ¿Sabes dónde estaba Pablo cuando escribió alégrense? Alégrate en el Señor, Josué. Alégrate en el Señor, Tita. Te lo insisto, Ruth, alégrate. Te lo insisto, Claudia, alégrate. Te lo insisto, Alfonso, alégrate. Te lo insisto, Javier, te lo vuelvo a insistir y te lo vuelvo a insistir, alégrate. Pablo, ¿por qué tanta insistencia en que me alegre? ¿Sabes dónde estaba Pablo cuando escribió alégrense? Vamos a ver el siguiente slide. En la cárcel. Pablo estaba en la cárcel cuando le escribe a la iglesia de Filipos, cuando le escribe a la iglesia de Manuel, cuando le escribe a la iglesia en el mundo. Estaba preso en la cárcel, encadenado, seguramente sin comer, maltratado, injuriado, vituperiado, lastimado, no golpeado, seguramente sí. Ahí preso. El contexto es interesantísimo. Le dice a la gente, alégrate, te lo insisto, alégrate. Voltea con el que está junto a ti y si tiene cara de triste, dile, alégrate, te lo insisto, alégrate. Y ninguno de los que estamos aquí estamos presos, ¿no? Pero Pablo estaba preso y aún preso físicamente, su espíritu, ¿cómo era? Su espíritu era libre. Si tu espíritu es libre, dale palmas al Señor porque nos ha dado la libertad que no se termina. Una libertad que solo da el Señor a su nombre. Él estaba preso y le dice a la gente, alégrate, te lo insisto, alégrate. ¿Qué diría la gente cuando leyó la carta de Pablo?
Hombre, Pablo no estaba en Cancún, no estaba tomando un coco en Cancún, meciéndose con la hamaca y alguien echándole aire. Él estaba preso. Cuando todo nos va bien en la vida y estamos enamorados, ¿qué queremos? Que toda la gente esté enamorada, ¿no? Cuando estamos contentos y estamos felices, es muy fácil hablar de felicidad. Es muy fácil decirle a la gente, sean felices porque yo soy feliz, sonrían porque yo sonrío, sean guapos como yo soy guapo. Decía Pablo, no lo sé, a lo mejor. No lo sé, quién sabe, como dijo aquel. Pero le dice a la gente, alégrate, te lo insisto, alégrate. Pero Pablo, ¿dónde estaba? Preso. A veces con un problemita nosotros ya nos apachurramos, ¿no? Solito estoy, me voy en un rincón y me como un gusanito. Y todos sean tristes como yo y publico en mi WhatsApp o mi Face, tristeando, ¿no? Como ponen. Josué se siente sensible. ¿Y qué dice la gente? Ah, pobrecito, ¿no? Todos estemos sensibles con él. Si tiene calor podemos prender los ventiladores si tiene este calor. Si no, no. Pero Pablo estaba preso. Y no puso en su WhatsApp, Pablo se siente preso. Si Pablo hubiera estado en el WhatsApp de Emanuel, ¿qué nos hubiera puesto? Alégrense, te lo insisto, alégrate. Dice por ahí un dicho que nadie tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone. Te lo vuelvo a repetir para que lo apunte. Nadie tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone. Entonces voltea con el de un lado y dile fuerte, alégrate. A ver, agárrese a alguien improviso, alguien que esté distraído, tristeando. Alégrate, te lo insisto, alégrate. Wow. Y Pablo estaba preso. Si usted hubiera estado preso, ¿qué le escribirías a la gente? ¿Qué le escribirías a la gente? Si cuando tenemos un problemita, ya nos martirizamos, ¿no? Fui al gimnasio, no he bajado nada. Pues no, te encontramos en el puesto de los tamales cada rato. ¿Cómo vas a bajar, hermano? No llegué a la quincena. Pues no, pero ¿qué tal andas en las tiendas, en las plazas, no? Alégrate. Mira lo que dice el siguiente slide. Las circunstancias no definen nuestro gozo. El gozo depende de tu fe. Las circunstancias que vivía Pablo no definían el gozo de Pablo. Pablo pudo haber estado triste, angustiado, sin hablar, no me hablen, estoy angustiado, estoy triste, estoy en la cárcel. ¿Cómo quieren que les escriba? Ni tengo papel, ni traje cuaderno. ¿Cómo haría Pablo para encontrar un papel para escribir? No lo sé. ¿Cómo le haces tú para salir del problema cuando estás metido ahí? ¿Cómo le haces tú cuando estás en la cárcel de tus problemas, de tus angustias, de tus necesidades? ¿Cómo te sientes tú cuando estás preso en la angustia de la mala economía en casa? ¿Cómo estás tú cuando estamos en la angustia de la enfermedad en la casa? Cuando las cosas no funcionan, cuando hay problemas con el marido, con la esposa, con los hijos, con las hijas, con los novios de los hijos, con las novias de las hijas, con los vecinos, con tu papá, con tu mamá, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, cuando no hay ventas en el negocio. ¿Cómo te pones? ¿Qué escribimos a la gente? Palabras de libertad. A veces ni es necesario escribir palabras de libertad. A veces ni es necesario decirle cosas tristes a la gente. Nuestra cara lo dice todo. Cuando tenemos problemas, tristeza, necesidad, angustia, cuando tenemos falta de fe, nuestra cara lo dice todo. ¿Cómo son las palabras de alguien que está siendo preso de muchos problemas? ¿Cómo es la cara de alguien que tiene muchos problemas y que está preso en medio de la angustia? Escribí el pastor ayer acerca de la depresión. ¿Cómo está la gente que tiene depresión? ¿Necesita decírtelo o se le nota? Se le nota. Sin embargo, las circunstancias al cristiano no definen nuestro gozo.
Porque nuestro gozo no viene de lo que está allá afuera. Nuestro gozo viene de lo que está aquí adentro. He aquí dice el Señor, yo toco la puerta y si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y traeré bendición y cenaré con él y él cenará conmigo y te daré palabras de vida eterna, palabras de bendición, palabras de seguridad y palabras de libertad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Pablo en la cárcel le dice a la gente, alégrense pues. No es necesario que les dijera, yo estoy en la cárcel. No, la gente sabía que estaba en la cárcel. La gente de Filipo sabía que el imperio romano había apresado a Pablo y lo había metido en la cárcel y lo iba a juzgar por estar predicando la palabra. Y sabía que lo iban a matar por predicar la palabra. Sin embargo, Pablo ahí en la cárcel no solamente se alegra, sino escribe palabras de libertad y le dice a la gente, alégrate, alégrate. Y nunca dijo, pues amolado yo, ¿verdad? Ustedes que son libres, ¿no? Ustedes que son felices, ¿no? Ustedes que se compraron unos zapatos nuevos. No, él en medio de su angustia le dice a la gente, alégrate. ¿Cómo estaría el corazón de Pablo? ¿Alegre o triste? Yo nunca lo veo que diga que está triste, nunca lo veo que se esté quejando de ustedes que son libres, yo aquí preso, me voy en una orilla, me como un gusanito. Pablo le dice a la gente, alégrate, yo estoy aquí encerrado y me alegro y me gozo y te escribo y busco un papel y busco tinta y busco la manera de mandar el mensaje. ¿Usted cree que sería fácil estando en la cárcel escribir una carta? Y mandar una carta no era fácil. ¿Cómo le llegó al pueblo de Filipos? No lo sé, pero seguramente Pablo no solamente estaba contento, sino se esforzó por hacerlo. Verso número 5 le dice a la gente, aparte de que se alegren, que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿Qué deben conocernos todos los hombres? Vuestra gentileza, porque el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por nada estés afanosos, sino sé gentil, porque el Señor está cerca. ¿Cuántos creen que el Señor está cerca? ¿Pueden prender los ventiladores? Creo que sí está un poquito caluroso, ¿no? O yo tengo calor, no lo sé. ¿Sí? ¿Aquí no? Bueno, si tienen frío, no, Dani, está bien así. Yo amolado, que yo sude como taco de canasta. Aunque ustedes sean muy felices, yo me voy a un rincón y voy a sufrir y voy a sudar como un taco de canasta. No, ¿qué diría Pablo? Alégrate, 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 alégrate. Aunque estés encerrado, estés en la cárcel, no tengas dinero, alégrate, porque nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino aún cuando estés ahí, alégrate y sé gentil. A ver, sé gentil con alguien que está junto a ti, con el que está atrás de ti, sé gentil y dile algo gentil. Dije, no, porque no compré talento, hermano, yo no puedo decirle a nadie nada gentil. No, porque me enojé con mi esposo. Hoy no voy a ser gentil con nadie. Pablo dice, sé gentil, porque el Señor está cerca. Gracias, Yarcito. El Señor está cerca. ¿Cuántos lo creen? Mire el siguiente slide. Quiero hacer un paréntesis dentro del tema, porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. Mateo 24 dice, oiréis de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, terremotos, pestes en todo el mundo. Esos son principios de dolores, porque Cristo está cerca. Y las profecías bíblicas se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Frente a nuestros ojos se están cumpliendo las profecías bíblicas. Ayer vimos, ¿no?, cómo Estados Unidos ataca a Irán. Ayer, hace algunas horas apenas, vemos la guerra entre Israel e Irán. Vemos cómo se han atacado. Vemos cómo permanece la guerra entre Rusia e Ucrania. ¿Estaremos viviendo los últimos tiempos? Sí. Dile al que está junto a ti, delante de nuestros ojos
se están cumpliendo las profecías. Mateo capítulo 24 se está cumpliendo delante de nuestros ojos. ¿Qué dice Mateo 24? Que Cristo viene. ¿Y Cristo viene por quién? Por su iglesia. Dice la Biblia que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado y hayamos creído en Él, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así podemos vivir, diga conmigo, siempre con el Señor. ¿Cristo viene? Sí. La iglesia que conté al principio leían la Biblia por cachitos. Dice el pastor, nosotros en casa tenemos 2 o 3 Biblias guardadas en el buró, que cuando las sacamos sale el polvo, ¿no? Pero la Biblia dice que Cristo viene. Delante de nuestros ojos se está cumpliendo Ezequiel capítulo 38. Lo que sucedió ayer y aquí está escrito en Ezequiel capítulo 38. No es el tema de hoy, pero ya lo hemos dado, lo daremos próximamente también. Pero dice la Biblia en Ezequiel capítulo 38 que Irán y Rusia atacarán Israel en los tiempos finales. La Biblia, en Ezequiel capítulo 38, a Irán le llama Persia. La Biblia, Ezequiel capítulo 38, dice que Persia, junto con los ejércitos del norte, atacarán al pueblo de Israel en los últimos tiempos, antes que Cristo venga. Y está sucediendo frente a nuestros ojos. La profecía se está cumpliendo. La Biblia no es un libro antiguo que tengamos en el buró. La Biblia es el periódico de mañana. ¿Quieres saber qué va a suceder aquí? No te preocupes por las noticias. Abre tu Biblia, Ezequiel capítulo 38. Ahí está. La Biblia le llama Persia a Irán. Irán se llamó Persia hasta el año de 1935. En el año de 1935 le cambian el nombre de Persia después de miles de años y le ponen como nombre la República de Irán. Y en 1935 toman el poder los shahs, o los gobernantes de Irán, que tenían buena relación con Estados Unidos y con el mundo occidental. Y al tener una buena relación, eso provoca que la población musulmana, suní o chiita, se levante en contra de la República de Irán. Y en el año de 1979, a través de un golpe de Estado contra el Shah de Irán, los islamistas, que hoy están al frente de Irán, derrocan al gobierno de la República de Irán e instituyen en 1979, ¿cuántos ya habían nacido? No le dé pena, alce la mano. Ahora resulta que no más 4. Bueno, gloria a Dios. Gracias por su sinceridad. Yo ya había nacido. Pues estaba chiquito, pero ya había nacido. En 1979 derrocan al régimen y entonces el régimen islamista le cambia el nombre al país y le llaman República Islámica de Irán. Y lo gobierna un ayatolá que gobierna hasta el día de hoy, Ali Khamenei, que es su líder supremo, que es un líder religioso, que al mismo tiempo es el líder político y el líder religioso del Estado de Irán. Y lo convierte en un régimen islamista. Se apartan de Estados Unidos, del mundo musulmán, y hacen una declaración: atacaremos y destruiremos Israel. Y dentro de sus leyes, lo más importante que ellos tienen como objetivo, acabar con el pueblo de Israel. No entrar en guerra con ellos, no tener problemitas, no lanzarle bombas, acabar con el pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 38, Apocalipsis, Daniel capítulo 2, léalo en su casa, no lo vamos a ver ahora. Pero la palabra se cumple delante de nuestros ojos. Y a Pablo le dijo al pueblo de Filipo: sean gentiles, porque el Señor está cerca. ¿Cuántos creen que el Señor está cerca? Pablo, en medio de la angustia, de la desesperanza, en la cárcel, le escribe a la gente y le dice: alégrate, te insisto, te lo insisto, alégrate. ¿Y sabes qué trae la alegría?
Ven conmigo el siguiente slide. La paz de Dios. ¿Qué trae la alegría? La paz de Dios. ¿Qué dice la Biblia en Filipenses 4:7? Que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y cuidará, dile a que está junto a ti, tu corazón. ¿Cuántos quieren tener un corazón cuidado por Dios? Todos queremos que Dios cuide nuestro corazón. Cuando pasamos a orar decimos: Señor, cuida a mi familia, cuida a mis hijos, mi esposa, pero sobre todo, cuida mi corazón. Y dice la Biblia que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones. ¿Y cuidará qué más? Tus pensamientos en Cristo Jesús. Volvamos a Pablo. Encerrado, golpeado, humillado, solo, preso, encadenado, pero tenía una cosa en su corazón. ¿Qué cosa? La paz. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Usted cree que Pablo no se preguntó: Señor, ¿por qué estoy aquí encerrado? Si lo único que hice es predicar tu palabra. Si lo único que hice fue compartir a la gente tu mensaje. Si lo único que hice fue decirle a la gente que se alegre e insistirle en que se alegre. Si lo único que hice fue compartir el mensaje de salvación con toda la gente. Si lo único que hice fue decirle a aquel que estaba triste que el Señor iba a cambiar su tristeza en gozo. Si lo único que hice fue decirle a la gente que Jesús murió por usted y por mí en la cruz del Calvario y que derramó su sangre para que usted y yo tuviéramos vida y vida eterna y vida en abundancia, para que tu nombre y mi nombre fueran escritos en el libro de la vida. Lo único que hice fue decirle a la gente que Cristo viene. Fue decirle a la gente que se prepare porque el Señor un día vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Si lo único que hice fue decirle a la gente que tú la amas, Señor. ¿Usted cree que Pablo se preguntó: ¿por qué me tienes aquí preso? ¿Usted lo alcanza a ver en lo que escribe? Yo no lo alcanzo a ver. Por más que busco una frase de queja de Pablo, no la encuentro. Y recuerdo a esta congregación de las que le comenté al principio: nadie se quejó por subir 2 horas caminando al cerro. Decía este pastor: nadie se quejó porque no había un solo lugar en la iglesia y se sentaron en el suelo. Nadie se quejó porque no había micrófonos. Nadie se quejó porque no servía el aire acondicionado. Nadie se quejó porque el talento no me gustó. Nadie se quejó porque X o Y. Pablo no se quejó siendo preso, porque su cuerpo estaba preso, pero su alma y su espíritu estaba libre, porque había conocido la libertad. Y conoceréis la verdad, y la libertad nos hará. Conoceréis la verdad, y la verdad nos hará. Y la verdad nos hará. Y la verdad nos hará libres en Cristo Jesús. Aleluya. Pero esa paz sobrepasa todo entendimiento. Porque ¿cómo podemos entender que aún siendo malos y habiendo hecho lo malo, el Señor perdonó nuestros pecados? Yo mismo te digo: Señor, me he equivocado tantas veces. Y tú, a pesar de que me he equivocado tantas veces, no solamente perdonas mis pecados, sino que los envías al fondo del mar. Dile a que está junto a ti: y nunca más se acuerda de ellos. Yo sí me acuerdo cuando perdono a alguien y digo: pues sí lo perdono, pero no se me olvida, ¿no? A ver, haga conmigo: no se me olvida. Pues a Jesús se le olvida. Wow. ¿De veras se te olvida, Señor? Sí. Me da esta pena recordar. Hasta a mí me da pena, Señor, recordarlo. Dice: Señor, no te dé pena. Yo morí en la cruz por ti y por mí. Yo ni me acuerdo. Cuando te acercaste al altar de las misericordias, hallaste oportuno socorro. Y no solamente no me acuerdo de lo que hiciste, Josué. Cuando tú viniste a mi altar y me pediste perdón, no solamente te perdoné, te adopté, te cambié de ropa, puse un anillo en su mano
Y le dice a la gente, alégrense, hagamos fiesta, porque Josué se había perdido y hoy ha regresado en la paz que sobrepasa todo entendimiento y cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Imagínate a Pablo escribiendo todo eso, ¿no? ¿Sí va conmigo? Y Pablo, no creo que ya había acabado, Pablo seguía escribiendo en la cárcel y escribe lo siguiente, Filipenses 4, verso número 8. Y escribe esto siguiente, mira. Ya casi lo vemos. Si puede ser antes que Cristo venga, estaría excelente. Ya casi. ¿La que sí? Hermanos, les dice. Después que les dice, alégrense, tengan buen ánimo, sean gentiles, porque Cristo viene, les dice, hermanos, diga conmigo, hermanos. Dile a alguien, hermano, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si digno de alabanza, en esto piensa. ¿En qué tenemos que pensar? Nos dice Pablo, en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. ¿En qué tenemos que pensar? En todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo del buen nombre, lo que tiene virtud. En esto piensa, le dice Pablo. Alégrate, Pedro, anímate, sé gentil, sé amable, porque Cristo viene. Y te pido una cosa más, yo estoy aquí en la cárcel y no por eso estoy triste, porque mi espíritu es libre. Hermanos, entonces déjame darte un consejo, déjame decirte en qué debes pensar. En todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo virtuoso, en todo lo que es digno de alabanza, en eso piensa. La Biblia, en el verso anterior leímos que el Señor guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero a veces nuestros pensamientos nos traicionan. ¿Cuántas veces te han traicionado tus pensamientos? A mí muchas veces. Y termino pensando, digo, ¿por qué estoy pensando eso? Pero ¿por qué soy a dieta y ya estoy en los tacos otra vez? Le conté una vez que estaba yo a dieta y entonces el espíritu de romper la dieta me atacó. Y yo, Señor, lo reprendo en el nombre del Señor. Lo reprendo, ¿no? Y lo reprendí. Pero más adelante me volvió a atacar. Y me agarró un alto junto al de los tacos de canasta. Entonces me orillé a la orilla, me bajé para abajo y le dije, ¿de qué tiene? Y me dijo, chicharrón, papa y adobo. ¿Cuál quiere? Y como me agarró un espíritu de duda, le dije, no lo sé, deme uno de cada uno. Y entonces mi señora esposa amada que está aquí enfrente de mí, me había mandado un topercito con pepinos. Y yo dije, te reprendo pepino en el nombre de Dios. Y entonces yo comiéndome mis taquitos, dije, ay Señor, tú todo lo ves, pero también dices que nos perdonas, ¿no? Y que me hacen en el hombro así por atrás, ¿no? Y yo como el chavo, oh, espérate. Oh, que te esperes. Que te esperes. Y volteo, y era mi señora esposa. Con mis hijos. Y dije, voy a pagar un cuentón. Y que me dice mi esposa, buenos días. Luego le cuento el final. Pero lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste de mí, esto haz. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué hizo Pablo estando en la cárcel? ¿Se arrugó? ¿Se apachurró? ¿Se puso triste? ¿Qué hizo Pablo estando en la cárcel? O sea, le consiguió un papel, consiguió una tinta, al escribir a los hermanos y les dijo, alégrense, anímense, sean gentiles, porque recuerden que Cristo viene pronto.
No se apachurren en medio de los problemas. Problemas los tenemos todos. En el mundo tendréis aflicción, dijo al Jesús, pero confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Ser cristiano significa no tener problemas? No. Ser cristiano significa tener los mismos problemas, pero significa enfrentarlos de una manera diferente, con el Señor en nuestro corazón. Mucha gente dice, tú eres cristiano, no tienes problemas. ¿Cómo no? Tengo los mismos que tuvo, más, pero tengo una diferencia. Tengo al Señor, al que me da la paz, al que está con nosotros. Él es el Rey de los Reyes y el Señor de señores. Entonces les insiste Pablo, le dice, ¿aprendiste algo de mí? ¿Recibiste algo de mí? ¿Oíste algo de mí? ¿Viste algo en mí? Y la respuesta es sí. Entonces haz esto, hazlo tú también. A un preso, encerrado, golpeado, encadenado, vituperiado, injuriado, haz esto que yo estoy haciendo. Anima a otros y el Dios de paz estará con vosotros. De las palmas al Rey de paz, al Príncipe de paz, aleluya. Vamos a ver la que sigue. La paz no es la ausencia de los problemas, es confiar en que Dios tiene el control de ellos. Alguien preguntaba, ¿qué es la oscuridad? Y me encantó la respuesta de alguien que dijo, la oscuridad es la ausencia de luz. Increíble. ¿Y quién es la luz? Salmo 27, Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir en su rostro y para encontrar y para recibir la paz que solamente viene del Príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale palmas al Rey. Entonces la paz no es la ausencia de problemas, es confiar en que Dios tiene el control de ellos. Si nuestra paz está en Jesús, nunca podremos perderla. Cuando tu paz está en tu coche y tu coche se descompone, se nos acaba la paz. Cuando la paz está en una persona y esa persona termina la relación contigo, se acaba la paz. Cuando tu paz depende de cualquier otra cosa y esa cualquier otra cosa se acaba, se nos acaba la paz. Pero cuando tu paz está en Cristo Jesús, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. De tal manera que el que confía en el Señor, quien tiene su paz en el Señor, si nuestra paz está en Jesús, nunca podremos perderla. ¿Me ayudas, Rafita? Verso número 10, para ir terminando. Pablo, después de haberle dicho todo lo que hemos visto, en el verso 10 les dice: hermanos, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Verso 11, no lo digo porque yo tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Qué hizo Pablo? Ha aprendido a contentarme. No se lo diga a nadie, dígaselo a usted mismo. Corazón, tenemos que aprender a contentarnos en escasez y en abundancia, en enfermedad y en salud, con cartera llena o con cartera complicada, ¿no? Encerrado o libre. Tenemos que aprender a contentarnos. Verso 12, porque sé vivir humildemente
pero también sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y Pablo era un intelectual de la época, era un docto de la época. Pablo era algo así como a nuestros días un agente de alto perfil, académico, intelectual. Era un hombre culto, era un hombre que hablaba varios idiomas, era un hombre que había nacido en Roma, que había sido educado en el imperio más grande del mundo en ese tiempo. Pablo no era cualquier persona. Pablo era un hombre muy importante, tan importante que el imperio más grande del mundo lo designó a él y le dio la responsabilidad a él de perseguir a los cristianos. Y cuando Pablo tuvo esta misión de perseguir a los cristianos, no les decía, alégrate que te voy a agarrar, no. Los agarraba y los apresaba y los humillaba y los metía a la cárcel. Pero un día, yendo rumbo a perseguir cristianos, lo encontró la persona más importante del mundo y lo tiró de su caballo y le dijo, Pablo, Pablito, Manuelito, Dani, Josué, Javi, George, Hugo, ¿por qué me persigues? Pablo quedó ciego y le dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Y Jesús le dijo, Pablito, Josué, Juanito, Pedrito, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Yo soy Jesús, de quien tú te estás burlando. Yo soy Jesús, a quien tú no estás creyendo. Yo soy Jesús, el que te espero todos los días. Yo soy Jesús, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordias. Yo soy Jesús, el que puede perdonar tus pecados. Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Dice la Biblia que después de eso Pablo recuperó la vista más adelante y se convirtió en el predicador más importante de todos los tiempos, en el escritor más prolífico de la Biblia, con 13 libros escritos en el Nuevo Testamento, con 13 cartas, epístolas paulinas al pueblo. Y hasta el último día de su vida, pese a estar encerrado, encadenado, vituperiado, golpeado, no solo no se quejó de su situación, que él sabía que iba a morir para Cristo. Y entonces dijo, para mí el vivir es Cristo, y si me matan es ganancia, porque si me matan encontraré nuevamente cara a cara a aquel que es mi razón de vida, aquel que me ha perdonado, aquel que me ha hecho libre, aquel que me da vida eterna, aquel que es Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y entonces termino con lo siguiente, no se distraiga. Escribe el texto más hermoso que Pablo escribió en toda su vida. Vamos a verlo aquí. Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Y algunos pensamos o lo tomamos como una palabra de éxito. Algunos lo tomamos solo como una palabra de logro, de conseguir, de empoderamiento. Pero
el contexto de esta palabra no es completamente así. Vayamos al contexto. Pablo lo escribió ¿dónde? Estando preso. No crea que Pablo lo escribió en un momento donde todo era felicidad y sacó el pecho y dijo: todo lo puedo en Cristo. Estaba preso, humillado, golpeado, perseguido. Y ahí golpeado, perseguido, encadenado, escribió esta palabra de libertad y dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez en el momento más duro de su vida, más triste de su vida. ¿Cuál ha sido el momento más triste de tu vida? No lo sé, tú lo sabes. Pero a veces en el momento más triste de la vida decimos otras frases. Por eso yo pregunté en el Face ayer: en los momentos más duros de tu vida, ¿qué frases dices? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a los demás no? ¿Por qué sufro yo? ¿Por qué me enfermo yo? ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué me va tan mal en esto, en aquello? ¿Por qué perdí aquello? ¿Por qué perdí aquello otro? ¿Por qué no tengo otro? ¿Por qué no tengo la casa de aquel? ¿Por qué no tengo la vida de aquel? ¿Por qué no tengo la salud de aquel? ¿Por qué no tengo la libertad de aquel? En esos momentos de angustia a veces decimos palabras y frases difíciles. Pablo en ese mismo momento escribió el texto más maravilloso que él pudo hacer y puso: se sentía tal vez peor que nosotros. Tal vez miró sus cadenas en sus manos y dijo: estoy encadenado, encerrado, golpeado, estaba enfermo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ve cómo el contexto es distinto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando dice todo, es todo. Ve al siguiente slide. Esta palabra es una palabra más grande que solo buscar logros o éxito. Podemos ver la que sigue. Es una palabra más grande que solo buscar éxito y logros. Es una palabra de fe y de contentamiento. El todo lo puedo en Cristo es más que querer conseguir algo. Es permanecer firme en la fe a pesar de que no lo consigamos. Hay gente que dice: yo voy a ser feliz cuando compre mi casa, hermano. Va a ver, ya no voy a faltar a la iglesia. Y cuando la compra, ¿qué le dijo? Vea lo que sigue. Vamos a ver la que sigue, por favor. Esta palabra no solo significa lograr todo lo que queramos, sino significa que podemos soportar y seguir creyendo ante cualquier circunstancia con la fortaleza que el Señor nos da. Eso significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No que vayas a conseguir grandes logros ni grandes éxitos, sino que ahí, en el momento difícil, le puedes decir a alguien: alégrate. Alégrate, Yul. A ver, voltea con alguien y dile: si estás pasando por un momento difícil, tal vez sí, no lo sé, pero si estás pasando por un momento difícil, ponte la armadura de la fe. Y aún en medio de tu momento difícil, dile a alguien: te insisto, alégrate. Díselo a alguien. Y si estás pasando por un momento difícil, mejor, dile: alégrate. Ivancito, alégrate. Dígaselo a 3 personas, por favor. Alégrate.
por un momento de tristeza, también díselo: alégrate, 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 alégrate. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y vea la que sigue. Mi Dios, le dice Pablo en el verso 19. A ver, quiero terminar con esto, hermanos. Le dice: mi Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántas cosas te faltan? Déjame decirte esta palabra de libertad para ti. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Palabras de... Entonces díselo a alguien: mi Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios suplirá allá arriba todo lo que te falta conforme a sus riquezas. ¿Qué te falta en gloria? Filipenses 4:20: al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí en la cárcel, la gloria es para ti, Señor. Acá en Cancún, en la playa, tomándome un coco, la gloria es para ti, Señor. El día de quincena, la gloria es para ti, Señor. Un día antes de la quincena, la gloria es para ti, Señor. Si el culto es a las 7 de la mañana, la gloria es para ti, Señor. Si lo agarran infragante en los tacos de canasta, la gloria es para ti. En todo tiempo, la gloria es para ti, Señor. Dáselo fuerte, aleluya. Dáselo fuerte al Señor. Y ahora sí, termino con el último slide. Deme un minuto nada más. ¿Qué decisión necesitas tomar? Si tú estás aquí en este momento difícil de tu vida, ¿qué decisión necesitas tomar? ¿Te aíslas? ¿Te deprimes? ¿Te encierras? ¿Te alejas? ¿Te derrumbas? ¿O miras tus cadenas y dices: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece? ¿Necesitas encontrar tu gozo en Cristo? ¿O tengo que decirte que te alegres? ¿O tengo que insistirte en que te alegres? ¿O necesitas encontrar tu gozo en Cristo? ¿Quieres encontrar la paz verdadera? La que sobrepasa todo entendimiento, la que no podemos entender por qué Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 6 consejos para ti. 1, di conmigo: confía en Jesús con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 2, vive con un gozo inquebrantable, porque si tu gozo depende de Dios, no se va a terminar. Si tu gozo depende de algo más y ese algo más se termina, se te va a acabar el gozo. Pero si tu gozo depende de Dios, nunca se va a terminar. 3, abre tu corazón. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, el Señor entra a tu corazón. Pero si tú oyes la voz y no abres la puerta, el Señor no entrará a tu corazón. Y nunca podremos conocer lo que se siente cenar con Él. Pero cuando abrimos el corazón, dice la Biblia, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. 4, deja que su paz te llene. Es que Dios, tú no sabes el tamaño de mi problema. Sí lo sé. Es que cuando no tenga problemas voy a tener tu paz. No, la paz de Dios no viene
en la ausencia de los problemas. La paz de Dios viene en medio de los problemas. Porque la paz no es la ausencia de los problemas, es la presencia de Dios en ellos. 5. Todo lo podrás si Él vive en ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una palabra de victoria, una palabra de fe, una palabra de libertad, una palabra de sabiduría. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En los momentos de angustia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En los momentos de dificultad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En los momentos de gozo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando lleguemos en su presencia y el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te encontré, Josuecito, pásale al gozo de tu Señor. Yo me imagino entrando diciendo: todo lo pude en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y sobre todo, y aquí terminamos, dile a tu corazón: necesitas escuchar y decir palabras de libertad, palabras de vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dáselo fuerte a Él. Aleluya. Gracias a todos los que nos acompañaron en las redes sociales. Nos despedimos. Que Dios te bendiga. Somos Emmanuel, una familia en Cristo.